¿Cuál es la importancia del constructivismo a nivel educativo o en dónde lo quiero situar de manera personal? Mi nombre es Rafael Arciga y estoy estudiando psicología por esta motivación. Encontré que llevo 10 años como docente y encontré que mi perspectiva ya teórica, a partir de cómo doy mi clase o cómo la construyo, y desde la planeación hasta la ejecución y la construcción de conclusiones, tiene que ver mucho con una mezcla entre el constructivismo genético y el constructivismo social. Es decir, ahora ya le doy una validez ya más apegada a los conocimientos de Vygotsky y de Piaget. ¿Por qué? Porque los dos tienen una base o tienen un elemento que tiene una confianza completa en el ser humano y en el desarrollo del conocimiento a partir de las capacidades que tiene el ser humano. Por ejemplo, y más importante que ello, la fuerza sociocultural que se tiene dentro de la psique humana. Es decir, ellos dos en conjunción plantean que todas las actividades extracurriculares y las actividades que se le tienen que dar extra en cuestión de contexto sociopolítico, cultural, etcétera, tienen que ver mucho con el desarrollo del ser humano. Provocamos nosotros como docentes la atención voluntaria, es decir, a partir de que nosotros generamos esta empatía y sobrevaloramos esta pasión que tenemos por dar clase, como lo vamos a ver en el video, nosotros provocamos esta atención voluntaria a partir de la motivación de estudiante por estudiante. ¿Cómo se les motiva? Pues sí, al comienzo del video ustedes se van a dar cuenta de que yo expongo el tema, lo expongo con bastante pasión, y ellos lo que generan es esta motivación y esta memoria lógica. ¿Okay? Utilizo también un poco del lenguaje, es decir, mi herramienta principal va a ser el discurso. Por lo tanto, al estar pendiente del discurso, yo lo utilizo como un elemento de herramienta de interacción social. Es decir, mi discurso va muy de la mano hacia la generación de vínculos con todos mis alumnos, como lo van a ver ustedes. Si tú no generas este vínculo afectivo con el estudiante y lo motivas, además de que no va a obtener conocimiento, jamás se va a pegar de manera humana ante su docente y posteriormente pues no va a haber este círculo virtuoso de la educación, ¿vale? Asimismo, tenemos a la organización y a la interpretación conceptual. Es decir, cuando yo planeo una clase y cuando yo propongo un tema, hago un análisis completo de interpretación conceptual muy apegado al contexto, como ustedes se podrán dar cuenta. El ejemplo dado, vamos a analizar el caso del periodismo en México, uno de los oficios o de las profesiones más peligrosas de manera contextual ahorita en nuestro país. Ellos van a comparar 3 sexenios con fechas, con cifras, con asociaciones, etcétera, para que tengan conciencia de lo que está sucediendo completamente en nuestro país. El objetivo de que nosotros analicemos la parte del periodismo social o la importancia del periodismo social surge de un fenómeno que se llama neoliberalismo. ¿Cuáles son las consecuencias del neoliberalismo o qué es el neoliberalismo? ¿Alguien sabe qué es el neoliberalismo o cuál es su función dentro del país? No. Es una rama de la tecnocracia. Es decir, antes nuestros presidentes tenían que estudiar pues, en escuelas pues, de por aquí, ¿no? O sea, del espacio geográfico donde iban a gobernar, ¿no? Y se aplicaban pues, las políticas que se tenían que aplicar dentro del territorio nacional, hasta que hicieron una prueba. Mandaron un compa, un sujeto que iba a ser nuestro presidente, lo mandaron a Harvard, ¿no? Él obtuvo educación de primer mundo y él vino y la instauró, la metió como una inyección, después de que se devaluó el peso, después de que se nacionalizó la banca, después de que México estaba casi quebrado, a alguien se le ocurrió que se podía robar de los ámbitos más básicos aquí en el consumo, que es Carlos Salinas de Gortari.
Él llega, impone el neoliberalismo o la tecnocracia y nos dice, así como en los 50, ¿no? Cuando decían que iban a traer la modernidad a las comunidades, en los 80, finales de los 80 y los principios de los 90, ¿ah? Nos propone una nueva forma de gobierno en la cual habla de una cosa que se llama la privatización. Y otra, perdón, dime. Profe, después de lo que hizo Gortari, fue cuando empezaron a hacer que los presidentes fueran más preparados, ¿no? Porque creo que Calderón también estuvo en Harvard y todo ello. Ojo, la parte de la balanza entre la preparación y la aplicación es que es muy personal eso, ¿no? O sea, yo no digo, ay, pues es que porque fueron a prepararse tu lugar, no, pues está chido. El problema fue la aplicación personal que vinieron a instaurar, ¿no? Exactamente. Vale, por eso nos mal llamaron los países en vías de desarrollo, ¿ok? Porque así como de, a ver, vamos a meter este tipo de gobierno y a ver si logran desarrollarse. Si no, van a llegar a la crisis. Hablaba de la privatización y de la plusvalía, ¿ok? La privatización, por ejemplo, ¿alguien sabe si esta universidad le pertenece a un mexicano? ¿O no saben a quién le pagan? No, creo que el que es dueño de aquí también es dueño de la de Insurgentes. Pero es el mexicano, no sé. Creo que no. Bueno, si le pagamos a un mexicano estaría chido, digo, dándole un poquito de vuelta a los bienes. ¿Ah? El problema es, por ejemplo, si estudias en la UVM, ¿no? Si estudias en la UVM le estás pagando a un español que no le importa la educación, obviamente, ¿no? Son números, nada más, ¿no? Te dicen, pues si empezaste con 40 tienen que regresar, es más, tienen que regresar 60. Y dices, oye, ¿pero dónde saco los otros 20? No sé, ese es tu problema. Y los contenidos y la calidad educativa que traes, ¿no? Esa parte tiene que ver con una balanza entre la plusvalía y la privatización. ¿Ah? Se dejó de lado, se deshumanizaron los servicios por ver otros contenidos que eran más económicos. ¿Okay? ¿Qué trajo con esta deshumanización? Muertes, ¿no? Nosotros vamos a analizar en un ratito un capítulo de una serie que se llama Tijuana. ¿Ah? ¿Qué pasa con la serie de Tijuana? Que esa la van a tener que estar viendo constantemente. La presentación va a ser a partir de un periodista muerto y todas las líneas de investigación que se sueltan a partir de ese periodista muerto. ¿Ah? Llámese prostitución infantil, como les había dicho, llámese uso de metanfetaminas o gobierno a partir del narco, llámese juego ilegal, por ahí van a ver alguna figura que se parece, como les dije también, a Carlos Jandrón, ¿no? El hijo de Carlos Juan González, que es el dueño de los cholos y además de los casinos de Caliente. O sea, este sujeto tiene todo este tipo de ondas y de ahí, acuérdate que cuando tú le entras como a las partes ilegales, pues obviamente te van a llover infinidad de cosas, ¿no? Si aquí empezamos a mover dinero a madres, tampoco que va a haber un chingo de viejas, chingo de alcohol, chingos de drogas, etc. O sea, todo lo malo se nos va a pegar. Pero ¿qué va a pasar? Hacia el exterior va a haber un problema. Ahorita les voy a solicitar, por favor, que se traigan, anoten ahí la cantidad de muertes en diferentes sexenios. Por ejemplo, ellos, ¿no? Miren. Fomento el uso de las funciones superiores, es decir, cómo es que ellos perciben la realidad o su realidad, en este caso la realidad social, para
podernos relacionar con la sociedad y volverlos individuos necesarios para la sociedad. Les propicio los valores de la autorregulación y la autodirección, es decir, cuando yo pongo un tema en la mesa, trato de que ellos obtengan esta autodirección sobre la construcción de su conocimiento, es decir, yo les doy las herramientas, yo soy su guía, pero ellos de manera autónoma deben de estar construyendo, deben de estar edificando este proceso de conocimiento social y muy vinculado a las actividades culturales. ¿Cuál sería una de mis conclusiones? A partir de este tipo de clase constructivista yo logro que las nuevas formas del pensamiento, tanto interpersonal como intrapersonal y grupal, repercutan en el equilibrio del ser humano. Es decir, al ellos tener conciencia de lo que está pasando en su ambiente o en su contexto contemporáneo, una de dos, o ellos comienzan a erigirse como líderes de opinión necesarios para la sociedad, críticos, propositivos, etc., o lo dejan de un lado. O sea, esa también es parte como del juego con el libre arbitrio. Asimismo, provoco la interacción, la adaptación y la transformación activa de su entorno. Cabe destacar que esta clase es del último cuatrimestre antes de que ellos se egresen a su ámbito profesional. Se llama periodismo digital. Es una mezcla entre los géneros periodísticos y la posmodernidad, es decir, cómo plasmar los contenidos en plataformas digitales para que logren mayor masificación de contenidos. ¿Cómo lo hago? Potencio las actividades de aprendizaje a nivel individual y a nivel social. Tengo la premisa de que el individuo es el constructor permanente de su entorno. Apoyo esta dialéctica, ya que hago muy responsable de que los actos de uno son los que van a repercutir en el otro y asimismo en la sociedad. ¿Cómo se construyen los saberes? Los saberes van a depender del sujeto, del juicio y las pruebas, que en este caso las pruebas va a ser la construcción de una mesa redonda a partir de las opiniones que vayan vertiendo del tema, del peligro que puede llegar a tener con ser periodistas y de los temas en los cuales pueden ellos cubrir o abordar, y que en muchas ocasiones, tanto en este contexto como en algún otro pasado, le ha provocado infinidad de conclusiones catastróficas como la muerte a muchos individuos. De esta manera el conocimiento se vuelve una objetivación, es decir, a partir de la metodología y de la validación, ellos construyen un juicio bastante objetivo. Para poder provocar este tipo de clase yo tuve que hacer una mezcla de planeación naturalista, humanista, social, y que todo esto pueda estar relacionado a partir de significados y significantes, esto muy a nivel de la semiótica y del estructuralismo. Un último elemento es que ellos, antes de hacer una entrega de algún producto o de realizar esta mesa, tuvieron que hacer 3 procesos: la revisión, la autorrevisión, la crítica y la propia autocrítica. Para concluir, esto que estamos presentando no es la realidad, sino que es una adaptación esquemática para enfrentar e indagar esta realidad social.